Ahí estamos. Bueno, esperamos hasta que se conecte de nuevo y largamos. Lo que les decíamos que hay un proceso de transformación que involucra muchas cuestiones a la vez en este proceso de recuperación. En el año 2008, en La Punta, trabajamos varios cortometrajes, me gustaría pasárselos después, sobre culturas originarias de San Luis, y siguiendo algunas historias también autóctonas de San Luis y otras un poco más nacionales, como la historia de Arbolito. No sé si ustedes la han sentido. Bueno, el grupo Arbolito la contaba con Osvaldo Bayer relatándola. ¿Sí? Bueno, ya se los vamos a pasar a los cortos. Ahí estamos, Pucuy. Bueno, ahí te vemos bien. Buenísimo. ¿En qué estaban? Si te pudieras alejar un poquito más, así te vemos más el rostro, nosotros para que puedan charlar. Bueno, yo te Ahí va. presento a toda la clase, a mi compañera de cátedra, que es Tamara Gómez Olave, Hola, y buenas tardes. hoy somos 17, son 17 estudiantes confinados por ahora en sus casas. Pero bueno, yo antes de empezar te quiero agradecer a vos, Carlos, yo lo presento, o para quienes no hayan escuchado los mensajes o no hayan visto un poco el anuncio de esta clase especial que vamos a tener hoy. Él es Carlos Villegas, taquier, ya nos va a contar qué significa. Y bueno, un poco la charla de hoy surgió en base también a lo que pudimos conversar la semana pasada de esta necesidad a veces de podernos acercar de una forma mucho más ligada a la experiencia, ligada al arte. Y en algún momento surgió este programa que hicimos el año pasado con Carlos, que para mí fue una experiencia hermosa, eh, sensorial, mística. La verdad que la presencia de Carlos para mí tiene una dimensión que es muy difícil de catalogar lo que va generando. Por eso para mí realmente es un placer estar hoy. Y empezando a buscar eso, la experiencia, se nos ocurrió poder invitarte y que puedas compartir con todo este grupo, es un grupo realmente hermoso de la universidad, impresiones, que podamos tener un diálogo, una charla, más que nada, en esto que tiene que ver con las culturas originarias vamos a decir, del territorio argentino, porque como hablábamos con vos ayer, no involucra y no hay límites, digamos, de dónde viene, dónde están cada una de las culturas, eh, y poder hablar sobre eso y poder hablar del arte y poder, digamos, relacionarlo con lo que nosotros estamos estudiando, pero de una manera mucho más cercana y mucho más vivencial a partir de lo que vos contás y por lo menos conocemos sobre vos. Así que bueno, Pucuy, gracias, Fer. Eh, Pucuy, lo que tata cuchá, cuchí samay tai tataquier, chaycarigupin cantachu manay huarpé, samay tuta, samay uta, chaycarigú cuchá, pincanta cuchá. Mi nombre es Carlos, como lo decía bien Fer. Mi nombre indígena es Taquier.
pertenezco a una comunidad huarpe, la comunidad huarpe Pincanta, y estoy ahora en un trabajo así de recuperación y recolección de las expresiones artísticas del pueblo huarpe, y más o menos por esa línea nos conocimos con Fer. No sé, empezar a hablar sobre el arte indígena es como medio, es bastante complejo a la hora de comenzar, ¿no? Yo no sé bien por dónde andan ustedes cuáles serán los intereses que Yo puedan. quisiera empezar, si podemos, con que vos les cuentes quién sos vos, quién es Carlos Villegas y de dónde surge Taquier, tu nombre indígena, como decías, que significa, vos contabas, esto significa el que se comunica a través del movimiento, pero cómo surge. Y a mí me quedó muy marcado cuando hablamos en la otra ocasión lo que vos hablaste de las raíces. Vos contabas que tenías una raíz guayama y una raíz huaquinchay. Entonces, contarles esto para empezar, quizás, quién sos vos, cómo fue tu proceso de descubrimiento, y me encanta eso después de tu nombre indígena, lo que significa, porque es también lo que estás haciendo hoy con nosotros. Claro. Sí, tengo ahí mi raíz indígena es Guayama. Guayama seguro que tal vez lo conocen, es uno un montonero, Santos Guayama, que es conocido en la historia por lo menos cuyana. Montonero es por decirle algo o cómo lo nombraron en la historia, pero en realidad era algo así como un Robin Hood de Cuyo, y también de los valles calchaquíes, porque subió hasta allá en una época. Bueno, ese es mi ancestro, que vivió en la época más cruenta de Sarmiento. También mi otra raíz es Huaquinchay, que es una de las raíces que más se mantienen aquí en la región de Cuyo, tanto en San Luis, San Juan, Mendoza. Es uno de los apellidos indígenas eh, más escuchados. Esos son mis raíces. Eh, Obviamente vienen por mi mamá y mi papá. Mi apellido Villegas, eh, en un proceso de migraciones internas que tiene las comunidades aborígenes en la época del 1800, habrá sido, no recuerdo bien la fecha, eh, donde había un proceso ahí de persecución de las comunidades y de las culturas aborígenes. El, Al parecer, mi familia mis ancestros cruzan el río de Mendoza a San Juan, hacen unos kilómetros y se cambian el apellido, y ahí aparece Villegas. Después de ese registro no tengo nada más que registros ¿cómo se llama? De apellidos y nombres aborígenes. Incluso mi abuelo tiene un nombre, mi abuelo es Climaco y no tiene apellido. Pero bueno, él dice que era Villegas, pero no tiene ningún apellido, ningún papel que diga que es. Pero bueno, nada. Climaco, mi abuelo, hizo casi o cofundó un pueblito que se llama Camarico en San Juan. Camarico, el Camarico es un festejo, una ceremonia de origen mapuche que, que, que se celebra, no sé si viene en octubre, eh, y está como medio, como más registrado hacia el sur de Argentina, en la Patagonia. Pero bueno, acá en Cuyo también, eh, mi abuelo tenía ahí ese lugar que se llamaba Camarico, y hacían ahí sus ceremonias al agua y sus danzas eh, con fuegos, y incluso hacían mucho la fiesta de San Vicente. Seguro que hay personas que lo conocen a San Vicente, creo que es San Vicente Mártir. Hay varios San Vicentes. Hay uno que se llama San Vicente Mártir, que es el príncipe de la lluvia, le dicen, eh, que es uno de los rituales paganos que todavía se sostienen, que todavía se festejan en las comunidades donde se bailan, se hacen unas danzas, la cueca, la danza de la cueca. eh, Se hace, no sé, tienen en diferentes lugares, se conforma distinto el ritual. Hay algunos lugares que hacen 12 cuecas,
bailan primero los niños, luego los jóvenes y al final los viejos y las viejas. Bailan unas cuecas, 12 cuecas, en otro lugar 14, pero todas hacen, la mayoría hacen, traen al santo, que eso también es una cuestión muy llamativa, que en este proceso ¿cómo se llama?, de autoinvestigar mis raíces, encontré unas fotos de unas monjas echándole vino en la cabeza al santo, a la imagen del santo, y me pareció muy fuerte la imagen, y entonces como que me metí por ahí a buscar a ver qué es lo que sucedía en esos lugares con ese festejo. Era San Vicente, y, y nada, hacen esos rituales todavía existen y los hacen para traer el agua, y bueno, esa es una de las fiestas que hacía mi abuelo ahí en Caparico, un pueblo acá en el desierto. Como una mixtura, digamos, de culturas y de creencias. Sí, sí, parte también ahí eh, en las charlas que he tenido más con mi tía gringa, que mi tía gringa vive ahí en la comunidad de Huarpe de Laguna del Rosario. Ella siempre dice, cuando habla de esa festividad, siempre dice que en la fiesta no va la iglesia. Por más que estén ¿cómo se llama? Las monjas, todo, ¿no? Incluso el San Vicente tenga una imagen eh, de, de un santo, ¿cómo se llama?, católico. eh, Hay una cuestión ahí una tensión entre esas figuras ahí conviviendo, que me parece muy interesante. Y ahí está buenísimo eh, encontrar las miradas sobre cómo se van sosteniendo las expresiones, ¿no?, de los pueblos hasta ahora, hasta actualmente, y mezclándose con ¿cómo se llama?, con, con las miradas o con los abordajes de otras culturas, ¿no? Bueno, más o menos, esa era como, no sé por Sí, qué no, llegué no, ahí. perfecto. No, Bueno, perfecto. Me quedó también una frase, pensando en esto también, en la apertura, una frase que vos dijiste que en el 2012 aproximadamente empieza a haber estos encuentros con la identidad tuya, una revitalización de la entidad, denominada Pachacuti, que era una apertura de los indígenas a esta nueva era, que es el Pachacuti. ¿Querés contarnos un sí, poco eso? ¿Cómo vos ves que se está dando o cómo se va desarrollando? el Pachacuti es una etapa, no sé si creo que debe tener como 300 años. Tenemos como mucho tiempo de Pachacuti, eh, que es un momento donde el indígena, que estaba más que nada los queros. Los queros son como los últimos eh, resabios o uno de los estados más puros que tiene el Inca. Se ha conservado en esos pueblos, el pueblo de los queros. Cuando nosotros nos reunimos con los queros, en algunas épocas, en algunos momentos, ellos siempre terminan diciendo lo mismo, que a partir desde el 2012 que empezó la era del Pachacuti, los pueblos aborígenes comienzan a abrirse y a compartir sus sabidurías y sus cosmovisiones. Entonces así se empieza a reunir ¿cómo se llama? Sí, se empieza a reunir de nuevo la familia indígena alrededor del fuego, eh, y ahí es donde yo, en el 2012, si bien también yo ya venía haciendo algunas cuestiones, algunas prácticas más con mi familia y esas cosas, a partir de 2012 se abre la cosa y ya empiezo a hacer conexiones y trabajos digo en términos de revalorización, de recuperación y todas esas cuestiones referidas a la identidad y aborigen. A partir del 2012 empiezo yo a conectar con otras personas, con otra gente que no era solamente mi familia, sino con otras personas de otras culturas, de otros pueblos, tanto acá en Cuyo como en Patagonia, como en el norte,
como en Buenos Aires, que también fue muy, muy interesante, con los querandíes, con los mapuches del sur de Buenos Aires. eh, y bueno, y después también con Latinoamérica, con México, todos esos países donde las raíces aborígenes están un poco más fortalecidas, porque tienen un poco más, no sé, tienen hasta ¿cómo se llama?, intendentes que son aborígenes, tienen otra disponibilidad social y política, que en Argentina todavía nos falta como para que se den esas cuestiones, que son muy importantes para la recuperación y para divulgar también estas cuestiones, y volviendo y refiriéndome al arte, divulgar y trabajar el arte aborigen tiene mucho que ver con las cuestiones o las disponibilidades de políticas públicas para que, para que se difunda y para que se actualice, ¿no? Porque a lo sumo ¿cómo se llama? Las vasijas, todas esas cuestiones, o los tejidos, están todavía sostenidos ahí porque son cuestiones muy, muy folclóricas, entre comillas. Eh, Hay cuestiones como las danzas aborígenes de acá, de esta zona, las leyendas, o cuestiones un poco más, o los intangibles, que son un poco más sensibles. Entonces esas sí necesitan como un proceso o un apoyo institucional, político, que las sostenga. Y vos contabas también que están haciendo en un grupo esto de la recolección de expresiones artísticas del pueblo huarpe, que es un trabajo autoetnográfico, que sería un poco eso, ¿no es cierto? Y de ir recopilando o ir recuperando estas identidades, como decís vos, para poder construir otros espacios como los que mencionabas, esto que incluso se traducen a nivel político. Eh, y otra de las secciones que también me parece que vos contabas que abordaban, que tiene que ver con la recuperación de la lengua huarpe. ¿Querés contar un poco ese proceso y la importancia sobre todo que tiene el recuperar la lengua y poder hacerla trascender a lo largo del tiempo? Ujú. Eh, sí, en el círculo hay un círculo de taitas, huarpes, el tautau indígena huarpe pincanta, la Mitayán huarpé, donde nosotros recuperamos la lengua, y yo hice registro de algunos cantos que de alguna forma no están registrados, pero de alguna forma también no se quieren registrar. Hay ahí como una resistencia que es bastante considerable, de abrir todo esto y exponer ese material, porque entra en ese estado de exposición. Entonces ahí hay un problema que es, eh, no sé, como ¿Porque ha tenido volviendo. alguna vez efectos negativos así eso? O por qué, cuál es el miedo? O qué es lo que ha pasado anteriormente? Y lo que pasa es que entra esta mirada ¿cómo se dice?, de museo sobre el arte aborigen. Entonces empieza a cristalizar cosas muy rápidas, muy, muy, muy veloces. Se cristaliza porque el aborigen todavía está en el imaginario histórico, en el imaginario prehistórico. Entonces, el aborigen actual no, mm, cada vez que expresa alguna cuestión de esta, termina en una vitrina, así, ¿no? Eh, entonces es difícil en ese momento. Perdón, sí, estoy mi compañero. Es Acá difícil. comenta, perdón que te interrumpo, acá comenta Mariana Elizabeth, dice si dejaría de ser algo tan único para pasar a ser algo masivo y quizás en esto no se quiere ceder, o sea que se, como decís vos, que se cristalice en una mirada, digamos, de ajena y viéndolo como esto, como un objeto histórico y no como con su trascendencia cultural actual, digamos. Yo creo que en lo masivo puede haber una cuestión muy positiva, que es la visibilidad, es visibilizar una cultura que todavía está
trabajando, que todavía está haciendo sus aportes a la construcción de la identidad cuyana, a la construcción de la identidad nacional, que es el pueblo huarpe. Eh, entonces, yo creo que lo masivo puede tener eso de positivo. Creo que más que nada es una mirada sobre el arte, concretamente. El arte como un producto que, que suele ser, no sé, se me viene una fotografía que es solo para observar, o es algo como... En cambio, el arte aborigen tiene una necesidad muy profunda de comunicar, de, de transmitir eso de generación en generación. No es algo tan superficial como suele suceder en las cuestiones masivas, ¿no? En las cuestiones, no sé, muy masivas, que terminan siendo tipo modas o cuestiones que pasan por un momento y luego desaparecen. En ese sentido, para el arte más como lo conocemos o más europeizado, en ese sentido esa condición no le afectaría tanto, pero en el arte indígena ese efecto tiene otras dimensiones, porque el aborigen está como más reducido. Entonces, una banalización del arte aborigen terminaría afectando muchísimo más que una banalización del arte contemporáneo o europeo. Entonces, en esos términos, eh, es ahí donde el arte aborigen está como cuidándose para no terminar banalizado. Eso es creo que es la razón. Capaz el trabajo que estás haciendo vos con respecto al baile y al canto, con las nuevas tecnologías, o sea, poder subir ahí a YouTube, que ahí vi que subiste un par de cosas que están buenas, es una mirada, primero, propia de una persona propia de la comunidad, o sea, ya no es una mirada desde el blanco, europeizante, sino una mirada tuya y en ese vivirlo, o sea, en el estar en el proceso del canto, en el proceso del baile, es una forma de difundirlo, por ahí mucho más propia de ustedes, o sea, porque está viva, está en movimiento. No es algo que queda guardado por ahí en un libro con una interpretación ajena, me parece. Sí, perfecto. Sí, es lo que es el trabajo que estoy haciendo ahora y es el que, ¿cómo se llama? Es el que, no, es el que hemos acordado también de alguna forma con la comunidad, de empezar a tratar de salir de alguna forma y, no, y tratar de interaccionar más que nada con ¿cómo se llama? Más que nada con otros pueblos aborígenes, priorizando la relación artística, ¿no? E incluso estética, incluso eh, con otros pueblos aborígenes, pero igual en eso las miradas más europeizadas que tenemos sobre el arte están dando vueltas todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el trabajo es priorizar esos encuentros entre miradas o hay un encuentro ahora en el sur de Chile que hacen teatro aborigen, que todavía no hemos conectado nada, pero me pareció muy interesante la propuesta, porque yo también hago teatro y, y toda mi información en teatro es totalmente europea, o sea, pero bueno, entonces como que se vienen generando cuestiones así que con los pueblos, con otras culturas, que es tan bueno empezar a trabajarlas, ¿viste? Una, actualizarlas en este sentido de utilizar estas plataformas como YouTube, como utilizar todas estas nuevas tecnologías y esas nuevas posibilidades que generan para... para también trabajar con el arte aborigen en ese sentido, porque también está la mirada ese entre incluso interior de las comunidades de, del aborigen precario, del aborigen que no sé, el aborigen que no sabe de economía, el aborigen que no sabe de historias, el aborigen que no sabe de esto. Es como eh, también está ese estereotipo muy fuerte que suele interferir en procesos
de actualización de las miradas aborígenes sobre el arte. Yo te quería preguntar sobre eso, sabiendo que hiciste este viaje por Perú y que hiciste este viaje también por el Amazonas y que has conocido otras culturas y has atravesado por otros pueblos, eh, ¿qué es lo que encontrabas en ese sentido respecto de lo que estábamos hablando recién? Esto, ¿cuáles son los puntos de semejanza que te unen o las mismas, el mismo trabajo que se esté realizando? Y si pudieras encontrar en eso, decir, bueno, esta es parte de la identidad de los pueblos americanos, o sea, ¿qué nos une y a la vez qué cosas van marcando esas pequeñas idiosincrasias que nos hacen diferentes entre los diferentes pueblos? Eh, ahí vendría un poco lo de la lengua, porque hay palabras que se comparten entre pueblos, incluso eh, ¿cómo se llama? En el náhuatl, o ¿cómo se llama? En la cultura maya, o no sé, o en las más inmersas en el Amazonas. eh, Hay muchas palabritas que se han ido moviendo ¿Te acordás alguna en el medio para decir en- alguna cosa que que se diga igual en varios lugares? y bueno, Ñanjerú, pues Ñanjerú es en todo lo que es ¿cómo se llama? Lo que es Misiones y toda la parte del sur de Brasil, bastante hacia el norte seríamos, nosotros estamos bastante lejos, pero medio Brasil. Ñanjerú es como un espíritu, no sé qué, no me acuerdo bien si era, eh, ¿cómo se llama? Incluso si era un dios, por decirlo así, ¿no? Y en los huarpes, Ñanjerú es la ancestralidad, lo ancestro, lo antiguo. Se puede decir que es un espíritu antiguo o una piedra vieja o no sé, pero algo de atrás, algo de allá viejo. Esa es una palabra que se comparte de diferentes formas. Y después hay una picum, esa me encanta. Picum es una palabra que quiere decir en algunas, la lengua huarpe está dividida en tres. Tienes tres expresiones, el Milkayak, el Allentiac y el Nanayan Kayaktak. Y bueno, también se van moviendo las palabras, pero Picún creo que en el Nanayan Kayaktak quiere decir sur, y en el Mapudungun quiere decir norte. Entonces, como que es lo mismo, nosotros estamos mirando hacia el sur y ellos están mirando hacia el norte, ¿no? Entonces se comparte esa palabra de una forma muy, muy linda. Eh, Ahí dice, visto algo que había creado, creador del mundo, ¿ah? ¿Viste? Era algo así. En, Esos son medio como las cosas que se van compartiendo un poco de palabras, y después hay una cuestión con con la naturaleza, hay una relación muy, muy, muy fina, muy ancestral, muy antigua, de prácticas concretas con la naturaleza, tanto como la caza, la pesca, que lo hace todo el mundo, ¿no? Pero los aborígenes tienen tienen una mirada especial sobre eso, tienen una construcción simbólica sobre la pesca, sobre la caza, sobre la recolección, sobre incluso las danzas, más que nada las danzas que practicamos digo porque me fui con mi compañera y mi compañera iba ahí siguiendo las cosas, lo que iba haciendo. No, son danzas como, todas son curativas, todas son sanadoras, todas son para generar contactos con esos símbolos o espíritus muy importantes para la cultura, para la siembra o para la protección de la comunidad o eh, o simplemente para entender cosas que todavía no se pueden entender, cosas que se pueden ver pero no se pueden entender. Entonces se arman ceremonias, danzas, eh, cantos que hacen que esas cuestiones que nosotros no podemos entender empiecen a bajar de alguna forma, eh, eh, de formas así que ni siquiera, o sea, en otros términos, no digo entendimiento, razonamiento, sino más Sí. sensitivo,
más ¿Cómo es perceptivo. la vivencia de eso? O sea, ¿cómo lo vivencias vos? El efecto que vos decís está en lo simbólico quizás, y cómo vivencias vos ese momento, vos que venís bailando aparte hace mucho tiempo y con una gran transformación, ¿cómo lo vivencias en ese momento? ¿Qué se siente, si se puede transmitir con palabras, por dentro cuando vas trabajando ese tipo de experiencias? Y en cierto punto, em, em, puedo ir ahí medio por etapa. En las primeras etapas sentía como que me sentía medio absurdo, yo tratando de, eh, no absurdo, sino como desautorizado, en tratar ¿cómo se llama? De rescatar o de danzar danzas aborígenes que están casi perdidas. Era como, ¿por qué lo voy a hacer? No sé, me sentía desautorizado hasta que logré, a través de esas prácticas de danzas, logré afianzar la identidad aborigen, que está todo el tiempo en peligro de perderse. Pero en la práctica de la danza voy encontrando también esa sensación de, ¿cómo se diría eso? Como una sensación de no entender quién soy yo. Te perdés. Algo que no, es algo nuevo. Entonces empezás a perderte o empezás a perder visiones que tenés sobre vos mismo y sobre la danza y sobre el arte en cuanto lo empezás a practicar. Ahí es cuando empieza un proceso de a perderte, no sabes qué estás haciendo, si es verdad, si es mentira, si todo esto es no sé, empezás a entrar ahí en una crisis que, que al principio puede ser bastante fuerte, pero a mí me pasó un ratito nomás, porque ya después te empieza a gustar esa sensación, porque empieza a haber una deriva de sensaciones y puntos de creativos que no están en otro lado, que están ahí en las miradas aborígenes del arte. Entonces, cuando encontré esos puntos muy interesantes, muy lindos, empecé a sentirme con mucho más cómodo a la hora de practicarlo. Y después esos puntos creativos, a la hora de, no sé, yo después me voy al teatro a trabajar una obra totalmente eh, tradicional, y esas experiencias con las culturas aborígenes empieza a afectar toda mi mirada sobre lo tradicional del arte, y y ahí empieza otra etapa, que es una sensación de eh, querer, así, querer que el arte tradicional con el que estoy acostumbrado a trabajar empiece a teñirse con esta nueva sensación, porque, porque es una sensación renovadora, una sensación de conexión concreta con la naturaleza más que nada, con los símbolos aborígenes, que son todos la naturaleza, el sol, la luna, la lluvia, las estrellas, el momento de las constelaciones, la mariposa, el gusano, la víbora. Entonces se genera una cosa, una sensación de muchas sensaciones, o sea, la víbora en una cuestión media viscosa, el sol caliente, el agua, no sé, como que entras en una atmósfera donde creativamente es muy óptima para lo creativo, en términos artísticos, ¿no? Bueno, me gustaría abrir el espacio para el grupo que quiera preguntarte, que hacerte alguna pregunta, que quiera consultar. No sé quién quiere empezar. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Eh, Uy, Igual, te quería consultar en realidad consultar, quería traer algo que había escuchado en el video que nos compartió Fernando, que me parecía que tenía que ver con esto que estabas comentando, que es acerca de esa mirada sobre el arte
o ese punto de vista más del servicio y no tanto de la producción, que me parecía como un punto de partida eh, muy sugestivo para empezar a pensar acerca de cómo producir o cómo pensamos nosotros el arte. Me parecía como, digo, como un punto de partida justamente para tomar caminos diferentes y entenderlo de formas diferentes. Esto que mencionaba sobre el servicio en el video me parecía como, eh, nada, me llamó mucho la atención. Y después otra pregunta que te quería hacer es si en estas comunidades o en estas experiencias que comentás, esas experiencias son permeables en el sentido de si uno desde fuera de eso puede introducir esas miradas o se puede introducir a esas miradas, uno puede saber de estas cosas o quizás es algo que se liga familiarmente, entonces quizás quedamos por fuera, como quedamos afuera de eso, justamente por esta conservación de esa cultura, o es permeable y hay una adaptación o uno podría acercarse a esas culturas, no sé, por interés o mismo adoptarla como propia. Bueno, esas dos. Gracias. Cucuy. Eh, mm, la conexión, te lo digo, la lengua, por lo menos la lengua huarpe, se transmite entre parientes. Es una conexión sanguínea total y está ahí como en un proceso medio de abrirse. Hay como las nuevas generaciones están un poco más abiertas e incluso están consumiendo otras cosas. Hay una intención también de abrir eso. Pero bueno, sí la lengua se transmite a través del parentesco y esto va muy ligado con la interpretación o con el abordaje que puedas hacer vos del arte, porque la lengua está integrada al arte en el sentido del servicio. O sea, tengo que ser taquier, mi nombre es el que se expresa a través del movimiento o a través del arte y estoy encargado de comunicar a través de ese lenguaje eh, mensajes o entendimientos que yo pueda tener con la naturaleza, con los astros, bajarlos en una danza, en un canto, no sé bien en qué puede suceder, y compartirlos en la comunidad. En ese sentido, si vos no estás dentro de la comunidad, esa experiencia que sí queda aislada. Pero si en este nuevo proceso, eso es lo más tradicional, es lo más eh, nuclear que tiene la comunidad o el pueblo huarpe, son esos círculos de taitas, esos círculos de maestros aborígenes. Pero sí hay instancias un poco más abiertas y que incluso ahora se están enriqueciendo un poco más con la juventud, con los pibes, las pibas, que están como mucho más abiertas y en esa apertura están mucho más firmes, eh, tienen como más fuerza. Entonces, yo creo que los viejos, las viejas, se guardaban porque no tenían la suficiente fuerza como para mantenerse firmes al embate de las demás culturas que están como mucho más, las demás culturas, digo, o las miradas más europeas, que están como mucho más difundidos, mucho más fuertes, incluso a nivel económico, cultural, así es como muy fuerte. Eh, entonces, pero bueno, ahora yo creo que las nuevas generaciones tienen otra fuerza, tienen otra mirada sobre lo demás, entonces yo creo que ahí es donde se empieza un poco a abrir a la experiencia. Sí hay momentos donde se arman ceremonias y cuestiones así que suelen ser abiertas, incluso siendo abiertas no hay mucha gente que llegue, o sea, un WhatsApp, nos mandamos WhatsApp,
es medio como ahí, medio instantáneo, tenés que estar como de alguna forma medio cerca para poder llegar. Eh, y después está el nuevo año Huarpe, que es en agosto, por ahí del 23 al 26 de agosto, una cosa así, que ese sí, se suele hacer una fiesta y se sabe abrir, y en estos últimos años se estaba abriendo más, estaba bueno, se estaba poniendo, pero bueno, después llegó la pandemia y eh, justo llegó cuando se había pensado hacer un galpón grande y comenzar a abrir y comenzar a compartir un poco más. Bueno, llegó esto y se truncó un poco esa cuestión. No sé si ahí pude responder. ¿Quién más quiere? Mariana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto. Bueno, yo mientras hablabas me quedé en el principio, ¿no? Me anoté una pregunta que no sé si lo comentaste o no. ¿Qué te llevó? Porque vos hablas que a partir del 2012 empezaste a investigar sobre tu historia, ¿no? Primero, anterior a esto, ¿conocías algo de tus orígenes o no? Y después, bueno, ¿qué te llevó a incursionar, ¿no? Tanto, a investigar tanto sobre tu historia? ¿Es una cuestión de reconocimiento de identidad o el tema cultural en sí como para transmitirlo? Mm. Eh, sí, yo viví en la comunidad Huarpe de Lencón hasta Lencón, queda cerca de las Trancas de la Sierra de las Quijadas, 50 kilómetros, bueno, en esa zona. eh, Viví ahí hasta los 10 años, 11 años. Ahí estuve haciendo mi vida aborigen, mi niñez aborigen. O sea, nada, eso, pescar en canoa, cosechar algarroba, chañar, cazar nutrias, no sé, todo lo que tiene que ver con la práctica aborigen que todavía se sigue haciendo, ¿no? En esos lugares. Y en el 2012 lo que pasa es que eh, yo venía, si bien venía haciendo cuestiones con mi familia, eh, mm, trabajando, charlando sobre lo aborigen entre mis familiares, eh, por qué mis tías eran aborígenes y mi papá no. Era una cosa, por qué mis hermanas, o por qué yo era el aborigen y mis hermanos no, no sé, era una cosa que todavía no se disolvía ahí a nivel familiar. Lo que pasa en el 2012 es que empiezo a conocer gente de otras familias, de otros pueblos aborígenes, de mi edad, que estaban en el mismo proceso. Entonces ahí se intensifica un poco más la cuestión. A todo eso yo me egreso del Bellas Artes, practicaba con un grupo de circo, practicaba los malabares y acrobacias, danzaba las danzas folclóricas y un poco de contemporáneo, butó, contact, eh, nada, eso, y hacía teatro. Entonces, nada, por esa relación con lo profesional, se fue decantando esta búsqueda de la identidad o este reafirmamiento de la identidad por el camino del arte, ¿no? Así medio que fue el proceso. Y el objetivo medio era como generar primeramente era totalmente, ¿cómo se dice? Individual o era algo, una cuestión muy, muy mía, pero eh, cuando vuelvo a la comunidad, ya nada es individual, es todo comunitario. Entonces, lo que yo haga tiene que tener que ver con el proceso en el que está la comunidad y la comunidad estaba debilitándose en sentidos rituales, las prácticas rituales se estaban haciendo muy poco, eh, nada, eso, se festeja más eh, otras festividades que también se pueden decir como rituales, se seguían construyendo iglesias para que viniera el cura cada 15 días y se hacen construcciones así de barro muy, muy muy grandes donde
se utiliza una vez cada 15 días y si es que no llueve o que pasa algo, entonces había un esfuerzo muy grande para que la espiritualidad de otras culturas llegaran y había un esfuerzo muy pequeño para que la espiritualidad del pueblo huarpe se practicara en el mismo lugar. Entonces, ahí es donde empieza a funcionar el trabajo con las danzas, recuperar todas las prácticas que tenía mi abuelo, que sí bailaba. Tengo un tío que es cuequero, le dicen, que baila solamente las cuecas para llamar la lluvia. Nada, toda esa práctica termina decantando en un afianzamiento de la identidad o reforzando la comunidad. Ese, empezó por un objetivo personal, luego se fue para otro lado. ¿Quién más quiere preguntar? Florencia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Primero saludar acá al hermanito, gracias por el uso de la palabra. Bueno, no sé, se me ocurren un montón de, de preguntas y da para charlar, es re lindo escucharte. Más que nada quería saber si vos sentís que recuperar la lengua fue como recuperar una esencia o parte del alma de la comunidad, y si sentís que en preservar esa lengua está la forma de servir, eh, en mantener viva una memoria y una cultura que como dijiste vos antes, la mirada siempre occidental está en ese museo de piezas estáticas, ¿no? Donde por ahí todavía no podemos aceptar que la cultura está viva y está en la tierra y está en el arte, pero ¿cómo sentís vos que podés expresar esa vida que hoy, bueno, hoy la despertaste, la tenés y la estás compartiendo desde la danza? El proceso que tiene la lengua está todavía está muy sensible. Sí, lo compartimos, veríamos como, yo creo que este momento histórico del mundo o de la humanidad concretamente, que es la pandemia, eh, cortó un proceso que veníamos teniendo con la comunidad en cuanto a la lengua, en cuanto a la práctica de la lengua. Nos juntábamos solamente a hablar y hay muchas palabras que en realidad hay muchas cosas que todavía no tienen palabra, cuestiones actuales que todavía no se pueden nombrar. A eso iba con lo de la actualización de las cosas. Entonces, para poder actualizar la lengua tenemos que hacer un proceso muy, muy fuerte, interno en la comunidad. Somos alrededor de 40 personas que tienen algún conocimiento sobre la lengua, y debemos ser un tanto menos quienes nos ponemos a practicarla así seguido, porque nada, porque cotidianamente eh, se dan otras posibilidades, entonces es difícil mantener ahí la práctica de la lengua. Sí creo que los cantos, a mí me dejaron publicar un canto que es algo que también que compartí con otras comunidades de otros pueblos aborígenes, que es un canto que lo hicimos la traducción en 7 lenguas indígenas, eh, en los cuales, que son todos profes aborígenes, todos maestros indígenas que fui conociendo, y muchos me decían eso: si no está la lengua, no tenés nada. O sea, podés hacer la vasija, pero si no tenés la lengua, no tenés nada. Como que es como algo muy, muy fuerte y muy importante, eh, en el sentido de los mensajes que me han llegado de los viejos, de las viejas, es mantener la lengua y pasársela a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros parientes, tratar de que se mantenga ahí. Ahora estoy haciendo un trabajo re lindo con mi hermano que está en San Rafael y con algunos sobrinos, como todavía no, familiarmente
hermanos y mis hermanas todavía no están así muy integrados en las cuestiones indígenas. Para Navidad, cuando nos juntamos en Navidad, en Navidad hacemos círculo de niños y ahí les paso los cantos, les cuento la leyenda, aprovechando que ahora, eh, ¿cómo se llama? Están estas cuestiones un poco más digitales. Con una amiga de Mendoza estamos haciendo una leyenda huarpe y estamos tratando ahí de armar una cuestión visual que sea un poco más llamativa para los niños y compartirlo. Ahí yo mm, practico mucho con mis sobrinos, son un montón, somos 12 hermanos, hermanas, y, y todas tienen hijos, y no sé, debo tener alrededor de 30 sobrinos, entonces como que, nada, si bien cuando yo hablo de familia, las familias huarpes son bastante numerosas. Esa es más o ¿Y menos la cómo lo van práctica. recibiendo ellos? ¿Cómo se sienten cuando les vas contando esas leyendas, esos cuentos, los más chicos? ¿Cómo las viven? Les encanta. Es algo tan bello, tan bello. La niñez es tan importante para todas las culturas, supongo, ¿no? Pero en el trabajo que estoy haciendo yo, eh, es muy importante que los niños, las niñas, aunque ni entiendan qué quieren decir con la lengua, o con las palabras en huarpe, que las practiquen, que las digan. Incluso hay palabras como, hay un tipo de círculos, en realidad hay diferentes círculos. Hay uno que se llama el Tau Tau huarpe, donde se juntan solo los taitas, ¿cómo se llama? Los maestros aborígenes. Después está el Tatata, que es otro círculo, pero el Tatata es como más amplio. No sé, pueden haber gente de otros pueblos, no sé qué, y el Tatata es muy fácil de nombrar, Tatata. Es como, y yo siempre que quiero nombrar un círculo con los niños, vamos a armar un Tatata, y todos los niños se ríen, como hay cuestiones así como que, nada, eso, como que los niños aprovechan mucho esas cosas y me parece muy importante trabajarlos con ellos. Los cantos, en la escuela Semilla, que es una escuela generativa de La Punta, donde trabajé yo, Sí, trabajé hasta el año pasado. Hicimos con una amiga una poesía, la en compartimos huarpe. acá. Yo leí, Te cuento que la compartimos en el grupo, bueno, la vieron, con los dibujos. Pero si querés contarles la experiencia, sí, era contar la experiencia. eso, que habíamos hecho esa lectura. Es un canto de origen, solamente que lo leí así ¿cómo se llama? Solamente lo leí ahí como, a ver, ahí está. Lo leí como poema para que pudiéramos, ¿cómo se llama? Armar una serie de dibujitos, o igual la traducción de ese canto, eh, ¿cómo se llama? La traducción al castellano de ese canto era lo que los chicos y las chicas, los niños y las niñas, traducían a dibujo. Entonces la idea era traducir una canción, o poema en lengua huarpe al castellano, y que los niños tradujeran todas esas palabras a dibujo. Nada, fue una experiencia re linda que hicimos ahí con la Paula Livio, otra profe, una genia, porque también el aborigen, o todas las prácticas aborígenes, tienen una cuestión con la simpleza, una conexión con lo simple, pero tan lindo, tan que parece fácil, ¿no? Es una conexión con las cosas simples, con las cosas eh, que no tienen tanta complejidad. Las cosas más complejas que tienen, o las sabidurías más complejas, siempre quedan en el círculo de ancianos, que la mayoría de los ancianos son los ontas, o caciques se les puede decir, o loncos, que ellos se encargan de trabajar las cuestiones más complejas y buscarle alguna traducción
tanto en lengua huarpe o en castellano o en alguna expresión, traducir algún mensaje más complejo al círculo de jóvenes o al círculo de Yatahuel Yacurcún, que son los niños y las niñas. Entonces, el círculo de niños hacer prácticas a los chicos en, ¿cómo se llama?, en la escuela o con mis sobrinos en Navidad, es una de las prácticas también para recuperar o para que los niños, las niñas se interesen también por otras culturas que están acá en San Luis también, ¿no? Bien. No sé si quién había levantado la mano. Florencia, ¿estaba de recién? ¿O Si alguien nadie, más? si nadie quiere preguntar algo, me gustaría preguntarle a Carlos cómo se sigue, o sea, cuáles son los pasos siguientes que piensa hacer la comunidad. Estuve viendo que una de las luchas que vienen haciendo desde hace largo tiempo tiene que ver con lo territorial, con recuperar esos territorios que les pertenecía. Entonces, si, cómo está de avanzado eso y si ustedes, la intención de ustedes es seguir viviendo en esas tierras, en las comunidades, eh, como alejados del resto, o hay una parte que pretende seguir incorporándose al resto de las ciudades y de los territorios. O sea, ¿cómo sigue de acá en adelante la lucha? Mm. Eh, en San Francisco del Monte de Oro, en el Valle del Chutunzo, con la comunidad huarpe Clara Chutún, que es uno de los descendientes de Colocasi. Colocasi es como un cacique que dona una parte del territorio para que se funde el pueblo, y obviamente después lo traicionan, lo matan y todo. Eh, en San Francisco, nosotros estamos construyendo con esta comunidad huarpe Clachutún y con la comunidad huarpe Palmayaime, eh, y mi familia, estamos armando una reserva una reserva natural que se llama Pellite Caranday, que es uno de los proyectos con los que nosotros pretendemos construir ¿cómo se llama? O en realidad continuar la convivencia con la naturaleza. Eh, y somos solo 3 comunidades, y las demás comunidades, hay muchas comunidades urbanas. La comunidad, incluso el Lomta de la comunidad Pincanta vive acá en la ciudad, en un barrio, y las demás comunidades viven, nada, insertas acá en las ciudades, y con, ¿cómo se llama?, con las formas de desenvolverse como cualquier ciudadano, ciudadana, ¿no? Eh, Hay muchas intenciones de buscar apoyo o trabajar de alguna forma con la Universidad de San Luis. Se firmó un convenio con la Universidad de San Luis para generar ¿cómo se llama? Para generar un trabajo de- no sé si se quería hacer una tecnicatura sobre culturas aborígenes, para empezar a trabajar esto más concretamente, y empezar a captar todas las identidades o todas las personas indígenas, aborígenes que viven en las ciudades, pero que no pueden practicar su cultura por la cantidad por el tiempo, ¿no?, que te lleva, no sé, ir a trabajar, nada, Claro, creo que había el tiempo una tecnicatura en culturas originarias y había derivado también antes, se estaban dando, o recuerdo que se había dado por lo menos algún curso de lengua, no huarpe, lengua ranquel. Y después había una tesis que hizo una estudiante, Vanina Landela, que creo que estaba de forma bilingüe, eran relatos contados por un onta, relatos en castellano y en lengua huarpe. Esa fue la tesis que había trabajado ella. Pero sí, había una aproximación
interesante, porque me parece que cuando adquiere también ese carácter, no digo desde lo académico, sino desde lo propositivo de la universidad a la comunidad, genera, digamos, también otro tipo de relaciones y que es como un aporte o un soporte a lo que ustedes vienen trabajando, me parece también desde, desde sus espacios. Sí, sí, sí. Esa es una de las proyecciones que tiene la comunidad. Me encanta. Eh, Tratar de seguir reforzando esos lazos o esos trabajos que se están haciendo con la universidad, como para generar esa presencia en que, que no es, porque es como que la identidad aborigen en lo urbano está como eh, dispersa, entonces medio que se hegemoniza todo como si no estuviera. O sea, en el OMTA de mi comunidad anda como es OMTA, es la autoridad de la comunidad, anda con el soichu, con el poncho, por la ciudad y es como si fuera un loco de la calle. Y es la autoridad, es el OMTA de nuestra comunidad. Siempre, ahora ya nos reímos, antes lo fríamos un poco más, ahora ya medio como que nos reforzamos un poco entre nosotros, entonces ya nos reímos, incluso ya va, él trabaja en la municipalidad, él va, trabaja y va a trabajar a la municipalidad con su Por poncho. supuesto. eh, sí, Pero sí, sí. te parece, Carlos, siguiendo lo que decía también, que te preguntó Jonathan hace un rato, que el arte en ese sentido puede ser como un vehículo muy, muy directo, digo el arte incorporando también la lengua, un vehículo Ujú. muy, muy claro para poder trasladar todo eso que se quiere contar, porque digo, porque aparte de la forma, por lo menos por lo que vos has venido contando también, está la experiencia, esa vivencia, eso que decías vos, que al comienzo lo sentías, después lo disfrutabas, y quizás al que lo ve, eh, le es mucho más fuerte, digamos, el poder vivenciarlo, que todo esto que hay que entender a veces desde lo cultural, lo que decías vos, de que el ONTA, que es una autoridad, puede ser visto de otra forma cuando está en la calle, pero en cambio en el arte como que permite esos espacios de discusión, de diálogo, de conexión, de vivencia y experiencia que van hacia lo sensorial, como lo trabajás vos en el baile, digo, y que te permiten que te impacte en el cuerpo del otro o de la otra de una forma muy emocional, muy directa. Ujú. Sí, eh, creo profundamente en el arte, desde incluso de muy pequeño tengo una sensación de no sé, una comunidad, de cantar, de bailar con mis tíos, tengo una cosa ahí en el arte muy personal que, que, no, que es a mí no sé, como lo más importante que podría hacer un ser humano, sea de cualquier cultura, pero eh, practicar el arte en el sentido de generar sensaciones distintas o conectar con esas sensaciones para comenzar a fortalecer una cultura, para comenzar a conectar con la naturaleza, a saber que esa conexión es lo que necesitamos para estar bien, para estar no solamente bien nosotros, sino bien, bien en la comunidad también. Y eso es a través del arte, la práctica para mí. No sé, yo igual dentro de las comunidades obviamente hay personas que piensan distinto, como en todos lados, pero para mí el arte es el vehículo más concreto, más sensible y más, más directo, no iba a decir elevado, pero iba a ser medio, medio polémico, pero bueno, Pero puede ser, eh, pero pero puede uno, ser, digo, porque sí. quizás el arte, o por lo menos, por ejemplo, el baile, que es algo que vos haces, no necesitas lengua, no necesitas otros elementos para entenderlo más que el poder vivenciarlo de diferentes lugares.
Entonces digo, Ujú. como lenguaje quizás sea uno de los más elevados en ese sentido. Ujú. Para mí sí. Pero bueno, hay gente que por ahí, incluso en la comunidad, que piensa que, o sea, hay mucho trabajo que hacer a nivel político. Igual en estas épocas, a nivel político está como muy movilizado, muy movilizado. En realidad hay una conexión mucho con un maestro aborigen de Wichi, y los Wichí la están pasando muy mal en términos económicos, Económico, sí. están pasando mucha hambre, y es como algo muy fuerte. Entonces empiezan a generarse prioridades que a nivel comunidad empiezan a tomar, esos temas empiezan a tomar una prioridad que, no sé, casi siempre la danza o el canto eh, empieza a quedar un poquito para atrás, a relegarse un poquito para darle lugar a esos temas que conllevan muchísima energía, porque tienen que salir a tratar de que los escuche algún político o algún político de turno, combinar con actividades o acciones que están haciendo otras comunidades. Es como un trabajo bien fuerte. Pero nada, eso, yo creo firmemente y fielmente en el arte, que va a ser el que transforme de alguna forma a esta humanidad, aparte del COVID. Claro, aparte del COVID. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Así vamos cerrando. Ahí Alejandro escribió, pregunta el- sobre cuando se habla de comunidad, ¿cuántas personas aproximadamente están involucradas? Eh, Comunidades. Acá en San Luis deben haber alrededor de 14 15 comunidades huarpes. eh, mm, y eh, el número, no sé, deben ser unas 200 personas, creo yo. Nunca pudimos juntarnos todas las familias o todas las comunidades, eh, porque, bueno, por distintas razones, eh, pero deben haber alrededor de esa cantidad de personas acá en San Luis. eh, por lo menos que yo conozco o con las que yo tengo algún tipo de contacto. Seguro que hay más, segurísimo, porque en el último censo, pero creo que fue en el 2010, habían 2010, sí. 14.000 personas que se identificaban como aborígenes, pero nada, eso, yo tengo conexión alrededor con 200 personas en ese sentido, nada más. La verdad, no tendría un número tan concreto, tan preciso como para contestar esa pregunta. ¿En Pero yo el sé que en el censo no se censo, diferencia qué tipo de cultura? O sea, simplemente dice aborigen el censo. no, Huarpes creo que dice de diferente, que tenés que decir el pueblo, pero Huarpes en San Luis habían 14.000. Ajá. Entonces, eh, nada, obviamente yo no podría conocer tantas personas, pero alrededor de 14 comunidades sí he visitado en este proceso de recuperar las expresiones artísticas del pueblo huarpe. He ido por esas comunidades, he estado con algunas personas mucho más tiempo que con otras, y esas cosas, y nada, en ese proceso sí puedo haber conocido, en este proceso de, no sé, de 10 años, o sí puedo haber conocido 200 personas huarpes con las que yo puedo intercambiar alguna cuestión, pero sé que hay más. Bien, ¿querés ¿Qué? contarnos algo más o querés hacer un cierre, Carlos, respecto de lo que hemos hablado? Eh, Como quieran, yo creo que sí, hacemos un cierre. Yo les haría un Sí, cierre hacemos. con un... Yo no sé, a bueno, mí me gustaría, más allá de poder, antes de hacer el cierre,
yo agradecerte en nombre de la cátedra, en nombre también de Tamara y de cada uno y cada una de los que estamos hoy acá. Para nosotros es muy especial. Debo decir que es la primera clase en la que están todas las cámaras prendidas, con lo cual te vamos a llamar más seguido para estar. Pero hablando en serio, no sé, a mí cada palabra, como les debe haber pasado a ustedes también, me resuena. O sea, me quedo pensando varias cosas, me quedo pensando en la identidad y la identidad de la provincia y la identidad nacional. Me quedé pensando en lo que se fue hablando los otros días, el 25 de mayo, de la oportunidad de también aceptar e integrar quienes somos en nuestra identidad argentina, de abandonar cierta mirada europea sobre lo que somos, sobre lo que implica el arte. Nosotros hemos tenido muchas charlas y debates sobre lo que es el arte, y vos nos traes algo nuevo acá también que nos rompe la cabeza, en buen sentido, digo, porque nos hace pensar desde otro lugar que no tiene que ver con el individuo, con el ego, tiene que ver con la naturaleza, con la identidad, eh, y tiene que ver con las raíces. Entonces, es como muy, no sé, particularmente me siento muy movilizado, y desde ese lugar te queremos agradecer muchísimo, muchísimo. Tu participación es sumamente valiosa. Yo me atrevería a pedirte, si se puede, si te animás, si querés, cerrar quizás la clase con algún canto, con alguna frase, con algo que nos acerque a tu identidad y nos deje, digamos, la puerta abierta para futuros encuentros, para futuras charlas. Ojalá que de manera presencial, para poder vernos, que es algo que no hemos podido ni siquiera en este grupo, pero por lo menos para sentirnos más cerca en este proceso y en este compartir que vos nos has regalado esta tarde. Así que desde ese lugar muy agradecido. Y si vos quisieras, si pudieras compartir alguna frase o algún canto como hiciste en esa oportunidad, para nosotros es un regalo realmente. Uy, picante. Lo putata cuchá, cuchito esquier, chaycariú, huarpe, tuntahuay cuyum, temte, totoco, pincanta zaguá. Les voy a hacer un cantito, voy a ver cuál me sale primero. A ver qué. No sé cómo funciona ¿cómo se llama? El micrófono con este sonido. No sé si se escucha bien, lo hago igual, ¿no? Sí, se escucha, se escucha.
jerque, on tu puel jerque. Uy, Pellita, escuchá. Gracias, gracias. 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 Muy bueno, muy emocionante. Muchas gracias, hermoso, al Muchas corazón. gracias. Gracias, Fer, Cucuy. No, a vos, de corazón. Te agradecemos todos y todas. Y gracias por estar y ojalá que nos podamos encontrar en un futuro cercano personalmente. Muy agradecidos y agradecidas. Y gracias por compartir realmente este momento con nosotros. Muchísimas Cucuy, gracias. muchas Carlos. gracias. Bien, que la pasen lindo. Gracias. Pellita, Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a todos y a todas por participar hoy de esta forma. Subiremos ahora el video. Gracias por las preguntas, por la participación. Me parece que fue una experiencia realmente muy linda y muy cercana para verlo desde otro lugar. Cuestiones que son tan cercanas a nuestra propia identidad y que sobre las cuales realmente falta muchísimo avanzar, estudiar y salir de los manuales comunes para poder entrar en estas clases de experiencias. Así que bueno, vamos a subir la clase. Les agradecemos a todos. Gracias, Tamara. Gracias Hermoso, a Fernando. todos. Y bueno, nos encontraremos el viernes que viene, como les dijo la profe, con las consultas. Y veremos si el otro viernes podemos avanzar, invitarlo a Marcelo, que me dijo que sí que podía participar, para que les cuente sobre esta investigación que se hizo sobre las ranqueles y sobre un hecho específico de los ranqueles que, bueno, cambió totalmente la historia de la comunidad acá, en plena época de, esa gran matanza de Roca contra los nativos de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y todas. Chao, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, profe, un regalo Profe. hermoso. Gracias.